La última vez que esa persona no te respondió, algo se movió por dentro. No fue solo incomodidad, fue una confirmación. Como si el silencio dijera algo específico, algo que ya sabías, algo que llevabas tiempo sospechando sobre vos mismo. Y lo más extraño no fue el dolor, fue lo familiar que se sintió, como si ese silencio ya lo hubieras escuchado antes, en otra voz, en otro momento, mucho antes de que esa persona existiera en tu vida. Eso merece atención. No el ghosting en sí, lo que el ghosting activa. Hay una diferencia enorme entre sentirse mal porque alguien desapareció y sentirse mal de esa manera particular. Esa que no se parece al enojo ni a la tristeza común, sino a algo más antiguo, más conocido, más tuyo. Como si el silencio no fuera una experiencia nueva, sino la repetición exacta de algo que ya viviste y que nunca terminó de resolverse. Esa sensación de que no es la primera vez que alguien se va sin explicación y que tampoco esta vez vas a saber por qué. El ghosting duele. Eso es real. Y no hay que minimizarlo. Que alguien deje de responder sin dar ninguna explicación, que simplemente desaparezca después de haber estado presente, tiene un impacto real en quien lo recibe. Pero el nivel de ese impacto, la intensidad de lo que se activa, la velocidad con que la mente empieza a construir interpretaciones, eso no lo determina solamente lo que hizo esa persona. Lo determina lo que esa persona tocó sin saber que existía. Porque el silencio del otro no llega a un lugar vacío, llega a un lugar que ya tiene historia. Llega una herida que ya tiene forma, que ya tiene un lenguaje propio, que ya sabe exactamente qué hacer con la ausencia. Y esa herida tiene una característica muy específica. Necesita ser vista para existir. Necesita que alguien, en algún momento, diga que lo que sentís tiene sentido, que lo que haces vale, que sos suficiente. Y cuando eso no llega, cuando en cambio llega el silencio, la herida no lo lee como un dato sobre la otra persona, lo lee como un dato sobre vos. Esto tiene nombre en psicología: herida de validación. Es la necesidad sostenida de confirmación externa para sostener el sentido de valor propio. No es un rasgo de personalidad fijo ni una condena. Es una consecuencia directa de haber crecido en entornos donde ese valor era condicional, donde el amor o la atención dependían de algo que tenías que hacer, lograr, ser o dejar de ser. Donde la presencia del otro no era incondicional, sino transaccional, aunque nadie lo dijera en esos términos. Cuando eso ocurre en etapas tempranas, el sistema interno aprende algo muy específico. No puedo saber si valgo por mí mismo. Necesito que alguien de afuera me lo confirme. Y si nadie lo hace, si alguien se va sin decir nada, la respuesta por defecto no es la incertidumbre. Es la peor interpretación posible, porque esa es la única que ya conocía, la única que ya tenía preparada. Entonces, el ghosting no es solo un rechazo. Es el rechazo más temido, el más familiar, tomando forma concreta en el presente. Hay un mecanismo que vale la pena entender porque opera de manera automática y casi imperceptible. Se llama sesgo de confirmación emocional. Cuando alguien carga con una creencia profunda sobre sí mismo, como soy demasiado intenso, no soy interesante a largo plazo, tarde o temprano la gente se cansa de mí, el cerebro no la trata como una hipótesis abierta, la trata como una verdad que está esperando ser demostrada. Y cuando aparece evidencia ambigua, como el silencio de alguien que no da explicaciones, el cerebro no la procesa como ambigua. La encaja directamente en la historia que ya tenía armada. Le da a ese silencio el significado más confirmatorio posible. Es por eso que el ghosting duele de esa manera tan específica, tan distinta a otros dolores. No porque confirme algo nuevo, sino porque parece confirmar algo viejo que ya creías sobre vos. El silencio del otro se convierte en el argumento final de una conversación interna que llevaba años sin resolverse. Y eso tiene un peso que va mucho más allá del vínculo concreto con esa persona. Acá hay que desmontar algo que circula mucho y que simplifica el problema de una manera que no ayuda. La idea de que lo que sentís es ego herido o que te afecta demasiado porque no tenés autoestima. Esa lectura es reduccionista y, en muchos casos, directamente incorrecta. La herida de validación no es falta de autoestima en el sentido superficial del término. No se cura diciéndote que sos valioso frente al espejo ni decidiendo que no te va a importar. Es una estructura emocional que se formó en respuesta a experiencias reales, muchas veces tempranas, donde la validación era escasa, impredecible o llegaba con condiciones. No es que no te querés lo suficiente, es que aprendiste a mirar afuera para saber cómo estás adentro. Y esa es una diferencia que cambia completamente la manera en que hay que abordarlo. También hay que desmontar la narrativa del ghosting como fenómeno exclusivamente moderno, como si fuera solo una consecuencia de las apps de citas o de la cultura de la descartabilidad digital. El ghosting duele porque toca algo que existía mucho antes de los celulares y las pantallas. La necesidad de que el otro confirme que seguís existiendo para él, que no desapareciste, que importás lo suficiente como para merecer una respuesta, aunque sea una que duela. Esa necesidad no la inventó ninguna aplicación, la formó la historia de cada persona. Lo que hace más complejo todo esto es el tiempo. La herida de validación
no mejora sola con los años. No desaparece porque uno crezca, consiga logros, construya una vida funcional, se adapta, aprende a esconderse. Una persona puede llegar a la adultez con relaciones, con proyectos, con una apariencia sólida de estar bien, y aún así tener ese lugar específico donde el silencio del otro produce un derrumbe que no guarda proporción con lo que pasó, no porque sea inmadura o débil, sino porque la herida nunca fue atendida. Solo fue cubierta con todo lo demás. Y cada vez que el ghosting ocurre, o el silencio repentino, o la frialdad de alguien que antes era cálido, esa cobertura se desprende. Y aparece, otra vez, esa certeza antigua y conocida. Nunca fui suficiente. Ya lo sabía. Ahora tengo la prueba. El costo emocional de cargar con esto, sin nombrarlo, es difícil de medir porque se distribuye en muchas áreas al mismo tiempo. Está en la energía, que se destina a monitorear las señales del otro para saber si todo está bien, para anticipar si algo se está enfriando, para detectar antes que nadie la posible partida. Está en la dificultad para poner límites claros, porque el límite podría ser leído como conflicto y el conflicto como razón para irse. Está en la tendencia a sobrejustificar, a sobreexplicar, a hacer demasiado, para asegurarse de que la presencia del otro no se vaya. Para ser lo suficientemente interesante, lo suficientemente útil, lo suficientemente fácil de querer. Está también en la ansiedad que aparece cuando alguien tarda en responder, no porque la respuesta tarde demasiado en términos objetivos, sino porque el silencio activa la maquinaria interpretativa antes de que haya ningún dato real. Y está en algo más silencioso todavía. La dificultad para estar bien con uno mismo cuando no hay nadie confirmando que se está bien. La soledad que no se siente como ausencia de compañía, sino como ausencia de espejo. Hay factores que amplifican todo esto en el contexto hispanohablante y que raramente se nombran de manera directa. El primero es la cultura del silencio emocional. En muchas familias hispanohablantes, las emociones no se nombraban ni se procesaban en voz alta. Se toleraban, se aguantaban o se ignoraban hasta que se resolvían solas o no. En ese contexto, aprender a leer el estado emocional del entorno a través de señales indirectas, del tono de voz, de la distancia física, del silencio. No era una neurosis, era una habilidad necesaria para moverse en ese espacio. Y esa habilidad, en la adultez, se convierte en hipervigilancia, en la capacidad de construir escenarios catastrofistas a partir de un mensaje sin responder. El segundo es el mandato de la fortaleza. En muchas culturas hispanas, la persona que se ve demasiado afectada por el silencio de alguien es juzgada rápidamente por los demás y por sí misma, como débil, dependiente, exagerada, inmadura. Ese juicio agrega vergüenza al dolor. Y la vergüenza hace que la herida no se nombre, que no se atienda, que siga funcionando en las sombras durante años más. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? No promesas de transformación. 3 cosas concretas, ejecutables, esta semana. La primera es identificar el relato específico que activa el silencio, no el silencio en sí mismo. La historia que tu mente construye a partir de él. Cuando alguien no responde y algo se mueve por dentro, escribí exactamente qué es lo que ese silencio dice, según tu mente, no lo que quieres que diga, lo que dice. Ese relato, puesto en palabras fuera de la cabeza, es la entrada directa a la creencia que opera debajo. Verlo escrito cambia la relación con él, no lo elimina. Lo saca del automatismo donde vive y lo pone en un lugar donde se lo puede examinar. La segunda es practicar la pausa antes de la interpretación, no como técnica de control emocional, sino como experimento de información. Cuando el silencio aparece y la maquinaria empieza a moverse, antes de construir la interpretación, pregúntate, ¿qué datos reales tengo? ¿O estoy llenando un espacio vacío con la peor versión posible? Esa pregunta no cambia lo que sentís de manera inmediata, pero entrena al cerebro a notar la diferencia entre lo que ocurrió y lo que añadiste vos encima de lo que ocurrió. La tercera es rastrear cuándo empezó, no en esta relación, antes. Hubo alguien, en un momento más temprano, cuyo silencio o cuya ausencia tuvo ese mismo peso específico, esa misma sensación, no para culpar a nadie ni para revivir nada dolorosamente, sino para empezar a ubicar la herida en su contexto real, que es el único lugar desde donde se puede atender de verdad. Si al hacer ese rastreo aparece algo muy pesado, muy antiguo, que se siente difícil de sostener solo, buscar apoyo profesional no es señal de que algo está roto, es la decisión más razonable que existe. El silencio del otro no dice la verdad sobre vos, dice algo sobre sus propias limitaciones, sus miedos, su manera de manejar lo que no puede o no sabe decir. Pero eso, aunque sea cierto, no alcanza para callar la voz que ya estaba adentro antes de que esa persona llegara. Y esa voz necesita algo más que entender que el otro estaba equivocado. Necesita ser escuchada desde adentro, con la misma atención que siempre buscaste afuera. Nadie debería tener que ganarse la prueba de que existe para el otro. Pero muchos crecieron en entornos donde eso era exactamente lo que se pedía. Y el rastro de eso no desaparece solo. Sigue y habla cada vez que alguien, sin saberlo, se va sin decir nada. Si algo de lo que escuchaste hoy nombró algo que no sabías cómo llamar, no lo dejes pasar solo. No porque este canal lo necesite, sino porque hay alguien en tu vida que también lee silencios como sentencias, que también construye catástrofes a partir de mensajes sin responder, que también lleva esa herida sin nombre desde hace demasiado tiempo. Ese alguien necesita escuchar esto. Dale like si hoy fue honesto.
Suscríbete si quieres seguir recibiendo lo que nadie dice en voz alta sobre salud mental y compartilo. Porque a veces, la forma más directa de cuidar a alguien es ponerle delante exactamente lo que necesita escuchar. Si esto te está superando, pedir ayuda también es una forma de recuperar calma.